Muy buenas, voy a mostrarte una forma eficaz de atacar las debilidades del enroque. Mirar, en esta partida veremos de una forma fácil cómo las negras colocan sus piezas y realizan una ejecución magistral en muy pocos movimientos sobre el enroque rival. E4, E6, D4, D5, la apertura francesa. E por D5, E por D5, alfil D3, C5, caballo F3, caballo C6, dama E2, jaque, alfil E7. Si en lugar de alfil E7 se jugase dama E7, tras el cambio de damas, después se capturaría en C5 y llegaríamos ya casi a un final, y en un final las negras tendrían este peón de D que se quedaría aislado. Tendrían ventaja las blancas, por lo tanto, cuando tengas un peón aislado es mejor no simplificar la posición, porque sería una debilidad en un final. Tras alfil E7, para protegerse del jaque, vendría D por C5, caballo F6, ese peón de C5, luego más adelante se puede capturar. Ahora las blancas juegan H3. Es una jugada natural que sirve para quitarle casillas al alfil y al caballo de F6. Este alfil ya no puede ir a G4 y está restringido porque tampoco puede ir a F5. Pero H3 con este esquema genera un problema. Y ese problema es esta diagonal. Mirar, cuando las blancas se enroquen y este alfil de E7 termine capturando el peón de C5, quedará con esta diagonal. Y el peón de F2 quedará clavado. Al no haber peón en E, que podría estar en E3, o en D, que podría estar en D4, bloqueando la diagonal, hace que el enroque quede muy expuesto por esa diagonal. Y si encima, al haber avanzado el peón a H3, si observas la casilla G3 queda débil sin defensa alguna, porque cuando este alfil vaya a C5 y ocupe esa diagonal, el peón de F2 quedará clavado y no podrá moverse mientras el rey esté en G1. Tras H3, la partida sigue con enroque corto y ya alfil por C5. Las negras ocupan la diagonal. Este alfil también podría estar en D6. Pero su mejor posición en este esquema es esta diagonal, ya que, como dije, no hay peones blancos en la columna D ni E que puedan bloquear la diagonal. Si hubiera un peón en E3, por ejemplo, la mejor diagonal para el alfil sería aquí en D6. Las blancas ahora juegan C3. Están preparando tomar la casilla D4 con el caballo. Al estar el peón de D5 aislado, las blancas quieren instalar en la casilla D4 un caballo. Ahora las negras juegan torre E8. Cogen la columna y atacan la dama. Las blancas están obligadas a gastar un tiempo en mover la dama y están quedando atrás en el desarrollo de sus piezas del flanco de dama, con el alfil y caballo aún sin desarrollar. Juegan dama C2. Ahora las negras juegan dama D6, que puede parecer una jugada típica y normal de desarrollo de la dama para conectar las torres después cuando se desarrolle este alfil. Pero lo cierto es que esta jugada de dama D6 esconde unas intenciones de ataque sobre el enroque. Con lo que ya te dije antes,
debes de haberte dado cuenta de que la casilla G3 es un punto débil donde las negras pueden alojar ahí una pieza y crearles un problema a las blancas. Las blancas no se dan cuenta, la verdad es que no es fácil de ver a simple vista, y juegan caballo B D2, desarrollando su caballo. Ahora viene dama G3 y las blancas se dan cuenta de que tienen un problema. La amenaza de las negras ahora mismo es alfil por H3 y dama por G2 mate. Y las blancas, para evitarlo, juegan alfil F5. Si en lugar de alfil F5 juegan caballo D4 para bloquear la diagonal, vendría caballo por D4 atacando dama. Tendrían que capturar el caballo C por D4 y alfil por D4, y además de ganar un peón, la amenaza de alfil por H3 sigue igual. En esta variante de caballo D4, caballo por D4, tampoco sirve capturar la dama con el peón, ya que vendría caballo por dama, caballo por C2 jaque, a la descubierta con el alfil. Y tras rey H2, caballo por A1, capturamos torre. Y las negras ganan mucho material. Entonces, con alfil F5, las blancas paran la diagonal del alfil que amenaza en H3, pero dejan de defender la casilla E2. Y las negras juegan torre E2. Es una jugada devastadora. Incorpora la torre al ataque, presiona aún más a F2. Ahora las blancas tienen que jugar caballo D4 para bloquear la diagonal. Es la única jugada posible. Pero sigue con caballo por D4, C por D4, alfil por D4 y el ataque sigue estando. Las blancas se rindieron, pero podrían haber seguido con caballo E4 atacando la dama negra. Vendría caballo por E4, dama por torre, alfil por F5 y ahora con alfil E3 para ya por fin bloquear la diagonal, alfil por E3, dama por E3 y ya se cambian damas porque el ataque las blancas lo han conseguido parar. Dama por E3, F por E3, el ataque lo han parado, sí, pero a costa de perder mucho material. Llegaríamos a un final de caballo y alfil contra torre, además de un peón de más que tienen las negras. Está ganado el final para el negro. El tema en este vídeo es cómo aprovechar los puntos débiles del enroque, y creo que la maniobra que realizan las negras llevando a la dama a G3 con el alfil en C5 es un buen ejemplo para que entiendas el concepto de que cuando avanzas un peón del enroque siempre debilita alguna casilla. Muy bien, espero que te haya gustado y te sea útil. Te espero en el siguiente vídeo, suscríbete por favor, muchas gracias y hasta pronto.